Bueno, a ver, déjeme hacer un paréntesis porque tengo en línea a alguien a quien respeto y a quien le pedí que me acompañara esta mañana en Sin Censura desde ayer, y desde ayer me confirmó amablemente, generosamente, porque ayer leí el artículo que publica en regeneración.mx y que ha llevado incluso al INE a pronunciarse. Aquí yo le dije, falta que los protagonistas, los señalados, los aludidos, tengan la decencia de dar la cara. Bueno, en el INE, imagínense cómo dolería este artículo de Regeneración o cómo preocuparía que ya salieron a posicionarse. Ya le voy a leer el comunicado. Pero el título ya de por sí es brutal. El INE abre sus puertas a Claudio X González. Eso es lo que publica en regeneración.mx Ricardo Sevilla. Dice, hace un año, confiando en que quizá nadie lo notaría, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, abrió las puertas de línea a personajes ligados a las organizaciones mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad y a colaboradores y editores de las revistas Nexos y Letras Libres, con el propósito de ingerir en las próximas elecciones de junio, las más grandes en la historia de México. En reiteradas ocasiones, el presidente López Obrador ha señalado que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X González, sostiene una red de aliados integrada por empresarios, periodistas e intelectuales que operan a través de diferentes medios de comunicación bajo una serie de maniobras bien orquestadas y que algunos han denominado nado sincronizado para atacar y denostar a su gobierno. López Obrador en particular ha señalado a periódicos como Reforma, El Universal y a personajes como Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Pero el señalamiento no solo ha sido negado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sino que además la organización que dirige Mario Amparo Cásar ha sido defendida por columnistas del Universal, Reforma, El Financiero y desde luego Excelsior, donde Cásar, por cierto, es editorialista. Los artículos y columnistas, con total desenfado, han dicho que el gobierno federal orquesta una campaña contra la sociedad civil o peor aún, que el presidente padece un delirio conspiracionista. Sin embargo, y pese a lo que aseguran aquellos articulistas, estas declaraciones son contradichas por la propia organización que capitanea Amparo Cásar, puesto que en la página web de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad e incluso en sus propios informes anuales se puede observar una lista de organizaciones y medios de comunicación que ellos mismos presentan como sus aliados estratégicos. En dicho inventario se puede observar, entre otros, al periódico Reforma, la revista Nexos y el medio digital Animal Político. No parece ser casualidad que el Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad esté integrado precisamente por Héctor Aguilar Camín, dueño de Nexos, por Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director editorial de Reforma, e incluso por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz. Y le decía que ya contestaron precisamente desde el INE. Y déjeme, le busco inmediatamente, a ver si lo tiene ya don David, este comunicado de las autoridades electorales. Escriben ayer: el COTAPREP, uno de los elementos que abonan a la certeza y transparencia del programa de resultados electorales preliminares. El Comité Técnico Asesor del PREP Federal se instaló en mayo de 2020. Sus integrantes tienen alta experiencia profesional. Su función es la de asesorar de acuerdo con sus áreas de especialidad y no intervienen en la operación del PREP. Respecto a cuestionamientos que han publicado sobre el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares y sus funciones, así como la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, que comenzará a operar una vez concluida la jornada electoral del 6 de junio del próximo, el Instituto Nacional Electoral hace las siguientes precisiones. 1. En mayo de 2020, el Consejo General del INE aprobó la integración del COTAPREP actual, integrado por profesionales con las más altas calificaciones, maestría y doctorado, dice. A. Maestra Sofía Isabel Ramírez Aguilar. B. Doctora Katia Rodríguez Vázquez. C. Maestro Pablo Corona Fraga. D. Doctor Sebastián Garrido de Sierra. E. Doctor Víctor Manuel González y González. F. Doctor Gabriel Sánchez Pérez. Además, siempre se lleva a cabo una auditoría externa al sistema en aspectos de funcionalidad y seguridad. En la misma se verifica que se cumpla con la normatividad aplicable.
Para este proceso electoral, la auditoría al PREP federal está a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. También dicen en este comunicado que la implementación y operación del PREP federal es responsabilidad única y exclusiva del INE. El COTAPREP tiene la atribución de asesorar y dar seguimiento a estas actividades, así como la de realizar análisis, estudios y propuestas al respecto. Sus integrantes no tienen la atribución de adoptar determinaciones sobre el PREP y tampoco tienen injerencia en su implementación y operación. 4. El COTAPREP elabora informes periódicos respecto a sus actividades y recomendaciones, los cuales son presentados en sesiones públicas de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y del Consejo General del INE, informes que son conocidos por todos los partidos políticos. 5. El elemento más importante de certeza del PREP es la publicación en Internet de las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo, mismas que se generan en las casillas que instalan en todo el territorio nacional para este proceso electoral federal, más de 163,000. A través de la imagen publicada de cada acta, se podrá verificar que estas cuentan con la firma de las y los funcionarios de casilla, de las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las representaciones de las candidaturas independientes. 6. Desde 1997, el programa de resultados electorales preliminares del otrora IFE y ahora INE ha dado resultados confiables. Pues sí, pero creo que les faltó algo importante de lo que escribe Ricardo Sevilla en regeneración.mx. Y el conflicto de interés, apa. ¿Por qué no hablan de los conflictos de intereses de esos miembros, de algunos miembros del COTAPREP, ligados pues a Claudio X González y a sus fundaciones y empresas, amigos y compinches? Y le agradezco a Ricardo Sevilla, vaya contexto que le doy para saludar a Ricardo Sevilla, a quien conocemos muchos por ser uno de los valientes, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, que nos dio detalles de aquella operación Berlín que comandó Enrique Krause y que hasta el momento sigue negando el gran intelectual mexicano, la operación Berlín contra el Mesías tropical, como denominó Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Sevilla, te agradezco mucho que nos acompañes en Sin Censura. Te mando un abrazo solidario. Hola Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Oye, qué contexto tan largo, pero la gente tiene que entender que esto no es cualquier cosa, es parte de esta red, de este entramado que tú, que nosotros, que Regeneración MX, que otros periodistas comprometidos con la verdad, hemos dicho que se ha ido tejiendo y se ha ido tejiendo fino para que a simple vista pues la gente se confunda o no vea, pero es nuestra responsabilidad pues dar a conocer primero lo que tú escribiste. ¿Cómo ves esta respuesta del INE? Que creo que es acorralado por lo que tú escribes. Me parece una respuesta de entrada apuradísima, porque me la enviaron por ahí de las 11 de la noche el día de ayer, y también se la enviaron y etiquetaron incluso en Twitter a John Ackerman y a mí. Pero me pareció muy contradictorio, porque niegan y afirman. Es decir, aquí lo importante es que nosotros nos demos cuenta de que se trata de una ocupación. Es decir, el PREP no es como ellos quieren decir en ese documento que enviaron, ese supuesto comunicado. Si ellos pensaran que el PREP es un instrumento solamente para ayudar, como ellos lo redactan, para ayudar a vigilar el orden democrático de las elecciones, entonces lo hubieran dado a conocer de una manera menos subrepticia. Es decir, cuando ya envían este documento, es porque nosotros ya investigamos y revelamos cuál es el nombre de por lo menos 2 de los personajes que van a integrar este consejo técnico para que se encargue de trabajar al frente del PREP. Entonces, esto se llevó a cabo, y es importante decirlo, hace prácticamente un año, y no se llevó a cabo
de manera transparente, como debería de ser en una institución, como se precia de ser el INE, democrática y abierta, sino fue a través de una reunión extraordinaria y se llevó a cabo en mayo del año pasado. Es decir, esto tiene un año de que ocurrió y fue publicado, de hecho, ese acuerdo el 1 de junio del 2020. Y eso fue avalado, y es importante también subrayarlo, por el mismo Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE. Pero además fue sometido a votación, y la votación, además de avalarla él, la vota también, y su amigo Ciro Murayama también vota a favor. Es decir, al final se avaló con 6 votos a favor y 1 en contra. Pero aquí lo importante es que nosotros sepamos quiénes son estos dos personajes al menos. Sofía Isabel Ramírez Aguilar es una persona que trabajó durante 4 años con Claudio X González en Mexicanos contra la Corrupción, y no tuvo un puesto menor, tuvo un puesto directivo. Se encargaba de la parte de las investigaciones que ellos le llaman investigaciones aplicadas. Entonces, ella estuvo bajo las órdenes directas de Claudio X González, y cuando hacen el movimiento, que es el que yo platico en el artículo de Regeneración, que es al mismo tiempo un artículo, sí, pero también una investigación, yo hago el seguimiento de dónde viene Sofía Isabel Ramírez Aguilar. Pero fíjate, aquí es muy interesante que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando sepan que además de haber trabajado con Claudio X González, Sofía Ramírez Aguilar trabajó directamente bajo las órdenes de Felipe Calderón y fue directiva del CISEN, es decir, de esta agencia que muchos han considerado una agencia de espionaje que servía a los intereses particularmente de los gobiernos panistas y priistas. Entonces, cuando el INE decide comunicarnos esto a las 23 horas de ayer, nos parece algo muy sospechoso, porque dejaron pasar un año para decirle a la gente que lo que estaban haciendo, pues bueno, era legítimo. Pero además lo reducen. Y aquí quiero concentrarme también en el otro personaje. El otro personaje no es un personaje menor dentro del equipo de amigos que tiene Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos. Ellos podrían alegar que se trata de un colaborador más, pero no es así. Es un editor. Él es un editor de una sección en particular. Entonces sirve a los intereses, al ser un empleado de la revista propiedad de Héctor Aguilar Camín, sirve a los intereses de esa empresa privada, y eso haría pensar que incurrirían ambos en un conflicto de interés. Hay que tener en cuenta que es un conflicto de interés, porque hay personas que no lo tienen muy claro, y al parecer el mismo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y su equipo parece que no les queda muy claro cuál es la definición de este concepto. Y bueno, el conflicto de interés pues es simple y sencillamente acciones que pueden estar influenciadas por un interés secundario, y generalmente es eso. Se ven comprometidas sus opiniones a favor de un segundo personaje o de un tercer personaje, y sus decisiones pueden verse empañadas por eso. Y se pueden ver empañadas en este caso, y es muy importante también enfatizarlo, porque va a estar en manos de las organizaciones civiles que reciben dinero de grupos golpistas. En un artículo anterior en Regeneración, yo también daba cuenta de que Mexicanos contra la Corrupción
y el INCO reciben dinero de una organización golpista que es precisamente la USAID. Entonces, esa parte no nos debe no nos debe ser ajena y la tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos tener bien la lectura de este tipo de filtraciones, porque aunque ellos lo nieguen, se trata de eso, no es solamente una correría, es un asedio, es una penetración. ¿Por qué? Porque estos personajes tienen intereses muy concretos y sirven a las órdenes de estas organizaciones que no son otra cosa que empresas privadas y que son fundamentalmente anti-López Obradoristas y que un día sí y otro también vemos que comparten sus trabajos, sus artículos, sus reportajes, que están perfectamente bien articulados en una organización de periodistas que se publican en medios muy concretos. Por ejemplo, en Animal Político, en El Universal, en El Reforma, y todos y cada uno de ellos se encuentran integrados en estas organizaciones civiles que se hacen llamar cínicamente independientes y que desde luego no lo son. Si la gente le echa un ojo, por ejemplo, al Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción o a México, cómo vamos, que es precisamente donde es de directora Sofía Ramírez, nos vamos a dar cuenta que los personajes se repiten y que en efecto lo que dice el presidente tiene mucho sustento, y no solamente el presidente, lo que han dicho otros periodistas, otros investigadores, es que son grupos de intereses que se ponen de acuerdo para llevar a cabo, y esto es grave decirlo, pero un golpe blando. Entonces, si tú le echas un ojito, o las personas que están escuchando a estos consejos consultivos, vamos a encontrar ahí, como ya lo leíste en el texto al auditorio, pues a gente encabezada por Héctor Aguilar Camín o Juan Pardinas, que es nada más ni nada menos que el exdirector del INCO, pero actualmente también es el director editorial del periódico Reforma, y que un día sí y a la otra semana también y al mes siguiente lo vemos no solamente tomando café con María Amparo Casar o con Leo Zuckerman, todos ellos investigadores del CIDE y que tienen una estrecha relación en el programa de Televisa Foro TV. Entonces es una embestida perfectamente bien orquestada que no tiene nada de fortuito. Ese es el principal problema, me parece, Vicente. Ricardo, estamos hablando de Claudio X González, uno de los opositores más férreos, si no es que el más férreo de los opositores a Andrés Manuel López Obrador y a su cuarta transformación. Pero no solamente es el fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, parte de este grupillo, de esta élite que tú estás señalando, unos con otros, una red ahí tejida en la élite. Es el hombre quien junto a Gustavo de Hoyos, el expresidente de la Coparmex, armaron esta alianza que hoy es el PRIANREDE, esta de Va por México. No creo que sea poca cosa, pues, lo que tú estás señalando, y no puede pasar desapercibido el artículo, la investigación que presentas en regeneración.mx. ¿O exagero, Ricardo? No, en absoluto exageras, y hay más. Cuando yo hablé con Carmen Aristegui y cuando publiqué aquel reportaje y cuando di la entrevista a Eje Central de Raimundo Rivapalacio, que paradójicamente ahora también es un furibundo anti-López Obradorista, yo hablaba precisamente de Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos también estuvo detrás de la operación Berlín. Hay testimonio, está publicado en los diferentes textos que yo di a conocer en Aristegui Noticias y en Eje Central, que son pruebas muy contundentes de que estos personajes operaron esa estrategia anti-López Obradorista para que en 2018 el presidente actual no pudiera ganar las elecciones. Entonces Gustavo de Hoyos de la Coparmex estuvo ahí y continúa estando. Entonces
Eso es un problema muy grave, porque ellos, bajo el anzuelo de las ONGs y la zanahoria de la cooperación para el desarrollo y la ayuda a diferentes grupos vulnerables, lo que están haciendo pues es una embestida en contra del actual gobierno, presentándolos con aquella caricatura que en algún momento utilizaron, que era la famosa amenaza comunista, y que ulteriormente rebautizarían como la amenaza populista. Sin embargo, no hay que tampoco perder de vista que esta campaña está siendo no solamente alentada por los mismos grupos empresariales como Kimberly Clark, de Claudio X González, precisamente, el aporte que es el padre de Claudio X González Guajardo, sino además por Valentín Díez Morodo, que ya lo mencionaste tú, que es uno de los cabilderos y de los asesores empresariales más importantes de este país, y que además tiene una profunda y estrecha y añeja amistad con Claudio X González y todos estos personajes, y que los tiene contratados para que desde los diferentes medios de comunicación que ya mencioné, como Reforma, Animal Político, El Universal, Nexos, lleven a cabo esta operación. Además del financiamiento que reciben de la USAID, que depende directamente del Departamento de Estado norteamericano. Y no hay que olvidar aquella famosa campaña de exterminio que ya se nos olvidó, que se llevó a cabo, por ejemplo, por ahí en una década, cuando estuvo Alberto Fujimori en Perú, de 1990 a 2000, y durante el siguiente mandato, el de Alejandro Toledo, de 2001 a 2006, también se llevó a cabo un financiamiento de la USAID, que es la financiadora de Mexicanos contra la Corrupción, y del INCO, para esterilizar de manera forzada a las mujeres indígenas de ese país. ¿Para qué? Pues bueno, para que se interrumpiera el nacimiento de futuras generaciones quechuas. Entonces, también estamos hablando de algo muy grave, que es lo que que ha articulado muy bien el presidente, que es estos grupos que no solamente son grupos empresariales de poder, sino que al mismo tiempo son grupos racistas y cuyo precepto principal a defender es la exclusión. Entonces, esta organización, la USAID, que financia a Mexicanos contra la Corrupción y al INCO en particular, es una asociación, una organización genocida, y hay que decirlo con todas sus letras, porque también lo está llevando a cabo. Si nosotros, insisto, nos asomamos a los consejos consultivos de estas organizaciones, difícilmente vamos a poder encontrar a un asesor egresado de la UAM, de la UNAM, del Politécnico. Vamos a encontrar preponderantemente a personajes que son catedráticos o directivos del ITAM, del CIDE, y que tuvieron estudios en The London School, por ejemplo. Entonces, esa parte es muy relevante, porque detrás de todo este entramado también hay un ánimo racista y de exclusión. Por ahí en el texto también menciono a Luis de la Calle. No hay que perder de vista a Luis de la Calle, que también lo vemos constantemente sentado en Foro TV, en el programa de Leo Zuckerman, y con todos estos mismos personajes que se repiten, porque fue uno de los operadores principales en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que estuvo negociando el Tratado de Libre Comercio en ese momento. Entonces tienen intereses muy, muy claros, y que precisamente hace que nosotros no le damos perder la huella a su incursión en el INE, porque tienen un conflicto de interés brutal. Oye, Ricardo, a ver, algo que yo he preguntado, y se lo pregunté a Nancy Flores, la colega de la revista Contralínea, cuando le hace el planteamiento sobre el financiamiento estadounidense a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Falta un
un tema importante para ir cerrando la pinza, y fíjate, tú lo que publicas en Regeneración MX va de la mano con lo que se señala en la revista Contralínea, 2 medios independientes, y se suma a lo que ya había dicho en Rompeviento TV Ledesma, y se suma a lo que había publicado Álvaro Delgado. En fin, a ver, hace falta saber si el dinero gringo a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad termina de alguna manera financiando estos esfuerzos para crear el Sí por México o el Va por México. Y ahí es donde la burra puede tumbar a Genaro. ¿Estarás de acuerdo, Ricardo? Estoy de acuerdo y hace falta ahondar más en ese tema, pero es indudable de que ese dinero termine en las arcas de ellos. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si el recientemente renunciado Salvador Camarena de Mexicanos contra la Corrupción era pagado ahí y escribía los resúmenes de sus supuestas investigaciones en el Financiero, pero su trabajo era en Mexicanos contra la Corrupción, y Mexicanos contra la Corrupción recibía dinero de la USAID, entonces recibía dinero directamente de ellos, porque le pagaban su nómina con ese dinero, y se lo pagaban también a María Amparo Casar, y se le pagaban a todos los personajes que se llenan la boca diciendo que son periodistas independientes y que no lo son. ¿Por qué? Porque reciben dinero de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la supuesta impunidad, pero a su vez reciben dinero. Esa organización es mantenida fundamentalmente por el patrocinio de esta organización genocida y golpista. Entonces, además de este trabajo que tú estás glosando con muchísimo tino y una gran deferencia que te agradezco, yo los invito también a leer esa parte donde justo en Regeneración MX yo hablo de este financiamiento de la organización genocida y desestabilizadora que es la USAID, y tienen ellos ese vínculo estrecho. Entonces, fíjate, ellos dicen, no, en este comunicado ramplón que envía el INE, que este es un instrumento más. No es un instrumento más, es un mecanismo fundamental y que ellos mismos establecieron. No hay que perder de vista tampoco que el cinismo de Lorenzo Córdoba es tremendo. Lorenzo Córdoba ya tiene ahí bastante tiempo enquistado en el INE, pero no estoy hablando de su presidencia, estoy hablando de que ha trabajado ahí desde que estaba José Woldenberg, porque Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba eran los flamantes secretarios y asesores de José Woldenberg cuando este INE era IFE. Entonces ya tienen muchísimo tiempo trabajando desde ahí y dejando que haya estas terribles incursiones, esta ocupación, este asalto, y que ellos dicen, no se trata de ninguna irrupción, estos son personajes que tienen una probada trayectoria académica e intelectual, y que lo que se está difundiendo por ahí es una mentira. Y dime tú, oye, Ricardo, tú recibes dinero de un narcotraficante, o si tu medio recibe dinero de un narcotraficante, pues eso te hace cómplice implícito de las atrocidades que hace el otro. Entonces, esto es precisamente lo que está ocurriendo con este tipo de organizaciones que se pretenden y que se presumen supuestamente civiles y que no lo son en absoluto, porque son organizaciones racistas, elitistas, y que tienen un dinero que a todas luces, pues bueno, proviene de personajes y de instituciones pues que tienen intereses muy claros. Oye, Ricardo, me da risa, me da pena ajena que muestren su clasismo y su elitismo en este comunicado, yendo por ese camino que tú nos has marcado, incluso desde el financiamiento de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Dicen en el comunicado, en mayo de 2020 el Consejo General de Línea aprobó la integración del COTAPRED actual, integrado por profesionales con las más altas calificaciones, maestría y doctorado, ponen entre paréntesis, como si la maestría y el doctorado pudieran limpiarles, perdón, yo soy muy majadero, tú eres muy propio, Ricardo, pero como si la maestría y el doctorado les limpiaran la cola sucia que pudieran traer de los conflictos de interés. Ahí creo yo que nos demuestran un clasismo. Sí, a ver, pues qué parte no han entendido del Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, que pueden tener las más altas calificaciones, maestrías, doctorados, y que se han dejado seducir por el protagonismo, por el activismo político y están a punto de, o si no es que ya lo echaron a perder, el esfuerzo democratizador de un Instituto Nacional Electoral en su totalidad, Ricardo. Así es, y esta, bueno, es tan irrisorio como decir, bueno, mis cartas credenciales de periodista me hacen un buen carpintero. El hecho de que tú hayas estudiado cualquier doctorado no significa que seas un demócrata per se. Y refiriéndonos al asunto de los títulos nobiliarios, es también una completa sandez, porque los verdaderos intelectuales de este país, muchos de ellos ni siquiera han cursado la secundaria. Hay que recordar, por ejemplo, que Juan José Arreola, que seguramente estos doctores de London School no han leído, pues solamente estudió hasta tercero de primaria. Hay que recordar también que Carlos Monsiváis también nunca concluyó ninguna carrera y que les daría 3 vueltas en un debate sin ningún problema. Entonces, estas cartas credenciales en absoluto son una garantía de que sean honestos o que sean demócratas, sino quizá hasta todo lo contrario. Entonces, es preocupante, sobre todo porque un personaje como Lorenzo Córdoba, que se supondría un árbitro y que no es necesario que nosotros definamos qué es un árbitro, simple y sencillamente, pues basta tener en mente que se trata de un sujeto imparcial, y no lo es. ¿Por qué? Porque está teniendo un activismo tremendo. Cuando tú ves, por ejemplo, te asomas al INE y observas las pláticas que tiene con personajes de la supuesta sociedad civil, te das cuenta que las pláticas que sostiene son con José Woldenberg, con Enrique Krause y con Pablo Salazar. Hay que tener en cuenta a este personaje, a Pablo Salazar Ugarte, que es nada más ni nada menos que el director de jurídicas de la UNAM, y él es amigo de ellos. Entonces, Pedro Salazar Ugarte juega un papel muy importante con ellos, porque les ha abierto la puerta incluso de la UNAM. Ahí, como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ugarte juega un papel muy importante, y ellos lo impulsaron para que se quedara con ese puesto. Entonces, la embestida es tremenda y queda para muchísimo, porque están incursionando en la vida política, en la vida cultural, en la vida artística. Entonces, todos estos grupos obedecen a ese interés que lacera la vida democrática de este país. Ricardo Sevilla, y déjame preguntarte, porque no había comunicación contigo desde que diste a conocer aquellos detalles de la operación Berlín, que tanto le generaron ardor a Enrique Krause, y que lanzó una campaña de ridiculización, de denostación en tu contra. ¿Estás preparado para nuevamente la cargada en tu contra? Y te lo digo solidariamente, Ricardo Sevilla. La gente, creo que aquí se ha dado cuenta que cuando se viene la caballada de encima, lo que hacemos, no sé si sirva de mucho, pero es solidarizarnos. ¿Estás preparado, Ricardo? Estoy no solamente preparado, estimado Vicente, sino además acostumbrado, porque a diferencia de estas élites, yo nací y he crecido y me he desarrollado en un barrio de la Ciudad de México. Entonces,
no tengo ningún problema estoy acostumbrado a ver a la fanfarronería, la bravuconería, y he vivido con eso. Ahora, a mí me parece que estos personajes están muy preocupados, pues porque nadie se había atrevido a ventilar este tipo de cosas. Eran radio pasillo, eran rumores que nadie documentaba, y que si los documentaban te los mandaban de manera subrepticia. A mí me pasó, ahora que lo recuerdas, en aquel momento de la Operación Berlín, que muchos de estos personajes con los que incluso trabajé me negaron, porque te cuento que yo fui editor en el periódico Excelsior, y mi director en ese momento era Pascal Beltrán, y Pascal Beltrán ahora dice no conocerme. Trabajé también con Ciro Gómez Leiva y fui a su casa en varias ocasiones y me conoce muy bien, pero este tipo de actos para ellos son ordinarios, porque es una escuela que les legó la intelectualidad de derechas, como diría el escritor español Francisco Umbral, porque ellos están acostumbrados a hacer una caricatura de su oponente, porque no son capaces de enfrentarlos en igualdad de circunstancias. Entonces, es mucho más fácil crear una caricatura de tu oponente y enfrentarte con ella, porque si tú te enfrentaras intelectualmente con el personaje que te está desafiando en cuestión intelectual, en cuestión periodística, entonces habría un grave problema, perderías. Pero ellos siempre hicieron esta caricatura, hay que recordarlo, son herederos espurios de Octavio Paz. Y digo herederos espurios porque Octavio Paz no reconocía a la mayor parte de ellos, pero vivían ahí enquistados, y todavía continúan enquistados, abrevando de la figura de Paz, que le han sacado un jugo brutal. Entonces, estoy preparado, Vicente, agradezco tu solidaridad y la de los varios amigos que compartimos en común, que están dando la lucha democrática desde la parte de la izquierda, y no tengo ningún problema, todo lo contrario. Voy a seguir investigando y sacando varias cosas que vale la pena. Hay una parte que los va a hacer ponerse muy nerviosos, y que tiene que ver con el asunto de la Operación Berlín, que no sacamos en su momento, pero que hoy estamos a punto de publicar, y que implica a varios personajes ahí que ellos muy bien saben. Entonces, no tengo ningún apocamiento con esto, mi querido Vicente, y vamos a darle duro. Bueno, para cerrar, te pido una reflexión, pero antes quiero decirte que este también es un espacio abierto para todos, y que ojalá lo tomes en cuenta. Yo no sé si has concedido otras entrevistas a otros medios, pero Ricardo Sevilla, te aseguro que en Sin Censura lo que buscamos es abrir los espacios, y si así lo consideras, aquí está un espacio para cuando lo necesites y para cuando lo quieras, y sobre todo porque tu voz, tu pluma es necesaria en este proceso tan intenso en el que se necesita conocimiento e investigación como tú lo haces. Pero bueno, ya lo platicaríamos, y te lo dejo ahí sobre la mesa si así lo consideras prudente. Y precisamente, Ricardo, para cerrar, te pido una reflexión, porque tú estás destapando que hay infiltración de Claudio X González en el INE. Se les metió a la cocina a Claudio X González, o lo dejaron pasar los Ciro Murayama, los Lorenzo Córdoba, con todo y sus intereses. Me llama mucho la atención que la OEA diga, vamos a mandar observadores, y que desde el INE voces como Lorenzo Córdoba sigan insistiendo en que es imposible pensar en fraude electoral en México. Sacó uno de sus videos hace unos días, aquí lo criticamos ayer, tuvo una entrevista con Víctor Trujillo, con el personaje de Broso para Latinus. Bueno, para darle contexto y escuchar tu reflexión,
también escuchemos a Ciro Murayama hablar de que es inconcebible señalar fraude en México. O sea, si pasa algo en las elecciones y alguien levanta la mano y dice fraude, en el INE ya sabemos que van a decir que es inconcebible, que están mintiendo. No sé si el hilo que le estoy planteando le preocupe para ocuparnos. Escuchemos a Ciro Gómez Leiva y después la reflexión de Ricardo Sevilla, que nos acaba de presentar más detalles de la investigación, artículo que publica en Regeneración MX y que ha llevado a esos del INE, a los Lorenzo Córdoba, a los Ciro Murayama, a decir, no, hombre, no hay nada. ¿Por qué nos atacan? Si somos cuasi intelectuales con maestría y con doctorado. Escuche, por favor, a Ciro Murayama. Nadie va a votar más de una ocasión, nadie puede ir a 2 casillas, va a tener el dedo manchado cada elector con el líquido indeleble. Los partidos van a tener derecho a vigilar casilla por casilla cada una de las 162,000. Se les va a entregar el acta que llenan los ciudadanos y ciudadanas que estén de funcionarios de casilla, copia de cada acta de resultados. Los resultados, esas actas, las imágenes se van a subir a internet la misma noche de la elección para que se consulten desde cualquier teléfono, tableta, computadora. Es decir, va a ser una elección abrumadoramente vigilada y transparente. ¿Y cuál va a ser el veredicto? El que diga la gente en secreto y en libertad. Inconcebible, pues, pensar en fraude. Me acordé de aquellos tiempos del 2006 cuando pues fue inconcebible pensar en un fraude. Ricardo Sevilla, cierro con tu reflexión. ¿Se está fraguando algo o yo soy muy mal pensado? Desde luego, Vicente, y me parece un dislate lo que dice Ciro Murayama. Fíjate, otro Ciro como el Gómez Leiva, pero eso es ridículo y es un dislate porque dice, va a ser una elección abrumadoramente vigilada, por supuesto, por el presidente del INE, por los consejeros electorales que él encabeza, por el COTAPREP, que está tomado por Sofía Isabel Ramírez, de Claudio X González, de Luis de la Calle, por Sebastián Garrido de Sierra, de Aguilar Camín y de Enrique Krause, y porque fíjate nada más qué alegan, qué tontería. Lo vigilan ellos, dicen va a ser capturado. ¿Y quién contrata a los capturistas que trabajan en el INE? ¿Y quién los vigila? Pues ellos. Entonces, es inconcebible las palabras que dicen sin pensarlas. Es como el comunicado de ayer. Nosotros negamos que esas personas estén con nosotros en intereses, pero sí las contratamos. Entonces, si tú contratas a un verdugo para que le cortes la cabeza a alguien, pues bueno, tú eres el responsable y ellos tienen toda una trayectoria, no solamente anti-López Obradorista, sino de exclusión, de racismo y de presentar estas credenciales pedantes de escuelas extranjeras y no tienen ningún otro aval, no tienen el aval democrático de nada. Hay que leer con muchísima atención el texto que publican en el Diario Oficial de la Federación en junio del año pasado para que nos demos cuenta de cuál es la verdadera responsabilidad que tiene el COTAPRED y qué es lo que va a estar a cargo del personal de Claudio X González, de Krause, de Aguilar Camín, y pues bueno, dirigido también por Ciro Murayama y por Lorenzo Córdoba. Entonces, yo cierro con eso mismo. Todas estas organizaciones que ha ido sembrando Claudio X González, incluida esta de la que hablabas, Sí por México, pues bueno, lo dijo en noviembre del año pasado, no tiene ningún problema en respaldar al PRI, al PAN, al PRD de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo el siguiente mes. Porque lo que quieren es arrebatarle
a Morena la mayoría en San Lázaro, pero no solamente eso, sino también colocar en los diferentes municipios y gobernaturas que se van a votar, pues a gente de su mismo equipo. Entonces es una jugada subrepticia que ellos tratan de ir borrando, pero lo cierto es que este empresario, avalado por estos intelectuales que en algún momento fueron orgánicos, pues ha infiltrado a sus huestes de la sociedad civil en el INE. Es una infiltración, es una toma y es una irrupción, una penetración sin lugar a dudas, Vicente, y eso sería mi reflexión. Ricardo Sevilla, toma en cuenta lo que te digo de este espacio sin censura. Tenemos una audiencia diferente, inteligente, exigente, y creo que le querían muy bien tus reflexiones aquí en este espacio libre como el viento. Por lo pronto, ¿por qué no invitamos a la gente para que te sigan en redes sociales, para que busquen lo que publicas, no solamente en Regeneración MX, sino en Polemón y en otros espacios? Yo agradezco tu generosidad, tu deferencia para Sin Censura y concedernos esta intensa y extensa entrevista, Ricardo. ¿Con qué cierras? Al contrario, Vicente, muchas gracias, y claro que sí, lo platicamos con muchísimo gusto y sería un placer poder colaborar contigo, con ustedes, y darle a conocer también a la audiencia, sin duda importante y portentosa que tienes, porque hay que tomar las bridas de la intelectualidad, del periodismo, que estos personajes han querido secuestrar y que durante mucho tiempo se les permitió. No más, no pasarán, diría el famoso poema de Octavio Paz, que ellos han querido borrar de la biografía del poeta. Entonces, lo platicamos con muchísimo gusto. Agradezco también a la gente que tuvo el estómago para escucharnos, y muchas gracias a ti, a la producción, y estamos al habla. ¿En dónde te encuentran, Ricardo? Pues ahora estoy aquí en casa, en tu casa, en Ciudad de México. Pero en redes, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En dónde te siguen? ¿Dónde te respaldan? Perdón. Pues me puedes seguir en mi cuenta de Twitter, que es donde doy ahí la pelea, que es @SevillaCrítico, y aparece mi nombre, mi fotografía, que es ahí, pues ya característica y reconocida por algunos de los odiadores de López Obrador y de las izquierdas y de la gente. Eso es importante. Hay también artículos que yo he trabajado precisamente sobre el racismo y que se encuentran también albergados en el portal de Regeneración MX, y también en la revista Polemón, donde actualmente participo. Muy bien, pues Ricardo Sevilla, te agradezco mucho por tu generosidad, te mando un abrazo solidario y ahí estamos al pendiente. Claro que sí, otro de regreso, Vicente, buenas tardes. Gracias, es Ricardo Sevilla, periodista, escritor, dejando la víbora chillando aquí en Sin Censura.